La siguiente investigación es un estudio enfocado a comprender la perspectiva de la víctima intrafamiliar. Este estudio está realizado por Piana Marcela Osorio Cruz y por mi compañero Helbert David Dueñas Camelo. Antecedentes conceptuales y empíricos recientes. Tenemos dos ejemplos para este slide en los cuales hablamos de las Naciones Unidas, quienes han hecho un estudio profundo sobre la situación de la violencia contra la mujer. Este estudio ha abarcado todos los aspectos: el daño físico, el daño sexual, el psicológico. Inclusive han avanzado a proyectar datos y estadísticas sobre la violencia intrafamiliar. Adicional, tenemos también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, quien ha investigado y nos ha indicado que 35% de las mujeres del mundo han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física o sexual. Como justificación encontramos las cifras de medicina legal de enero del año 2022, en donde se presentaron que 3.819 casos de violencia intrafamiliar se presentaron en este año, de los cuales 2.914 casos fueron mujeres. Es decir, hay una prevalencia en el caso de violencia violencia intrafamiliar, en donde las víctimas son mujeres del género femenino. Acorde a esto, encontramos que el aumento porcentual es del 34.28% a comparación del año pasado. Cabe resaltar que la violencia en pareja para el año 2022, para enero del año 2022, pues se registraron 2.535 casos, de los cuales 2.144 se registran mujeres, y donde la prevalencia en el género femenino de violencia intrafamiliar en pareja se sigue prevaleciendo este factor. Como problema de investigación y pregunta problema tenemos lo siguiente. Hemos encontrado diferentes investigaciones en donde se hace la comprensión del fenómeno de violencia intrafamiliar, pero donde se exploran estos factores a esta problemática y se evidencia en los últimos años un incremento en cifras, es decir, que nos queremos responder a la pregunta de cuáles son los factores de prevalencia que favorecen al aumento de la violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta que ya existen investigaciones frente a protocolos de intervención, frente a la comprensión del fenómeno, pero aún así ni con esa intervención ni con esas investigaciones se ha visto un decrecimiento en cifras. Como posibles hipótesis y objetivo general de nuestro estudio tenemos los siguientes. Los datos demuestran que las cifras de violencia intrafamiliar pues normalizan esta situación. Esa es la hipótesis a responder, y nuestro objetivo general es identificar las creencias de la víctima de violencia intrafamiliar que permite la normalización de esta problemática y que aún así también permite los factores de prevalencia en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Como diseño de investigación, pues planificamos a través de un estudio de caso en series, en donde buscamos comprender al sujeto y su relación con la problemática mencionada anteriormente, teniendo en cuenta de que cuáles son esas creencias que permiten la normalización y la prevalencia de la violencia intrafamiliar desde la víctima. Nuestro estudio de caso lo queremos hacer con un estudio de caso en serie, pues queremos escoger una muestra de conveniencia en población de 5 mujeres mayores a 18 años, con criterios de inclusión, que seas víctima de violencia intrafamiliar y que se encuentre en un proceso psicoterapéutico y que quiera participar en esta investigación. Como posibles instrumentos, contemplamos desde la bibliografía, historias de vidas y entrevistas semiestructurados, contemplando que estos son instrumentos de recolección de datos para categorizar aquellos significados de las conductas y pensamientos y creencias relacionados con la violencia intrafamiliar. Posible procedimiento. Se establecerá una entrevista directa mediante el uso de un formulario adicional con el fin de establecer antecedentes y permitir obtener la opinión de la víctima. Esto con el fin de recaudar los
datos necesarios para el estudio. Consideraciones éticas respectivas. En el ejercicio de la profesión, nosotros debemos principalmente respetar y promover los derechos fundamentales, la dignidad y el valor de todas las personas. De igual manera, nos regimos por el Acuerdo 17, el Manual Deontológico y Bioético de la Psicología. Por otro lado, tenemos la Ley 1090 de 2006, la cual establece todos los parámetros para el ejercicio de la profesión. Posible análisis de datos. Entrevistas individuales. Es uno de los instrumentos de recolección de datos más utilizados para la investigación cualitativa, principalmente por su enfoque personal. El entrevistador o el investigador recoge los datos directamente del entrevistado. Estos se procesarán y de acuerdo a una estadística, pues arrojarán un resultado sobre los antecedentes y sobre las particularidades del estudio.